Recuerden por las dudas que está la asistencia habilitada. No me olvidé mencionarlo hoy. Está la asistencia habilitada para que se registren. Por favor, tómense un ratito porque cierra a las 9. ¿Alguien pudo hacer algo? Acá hay una pregunta. Una pregunta. ¿El origen podría ser un atributo de clase con x igual 0 y y igual 0? Ojo, porque no está diciendo que eh, lo que se necesita almacenar son las coordenadas del origen. De hecho, las coordenadas del origen siempre van a ser 0, 0 y no van a cambiar. Lo que está diciendo que se desea almacenar es la máxima distancia al origen, que no es lo mismo que las coordenadas al origen de coordenadas. ¿Ok? ¿Se entiende? La máxima distancia sería un solo valor, que es la hipotenusa de una coordenada. La hipotenusa de una coordenada que En resulta realidad, ser uno de los puntos que logró estar más alejado del origen. bien. Ojo, no hace falta generar una clase plano, ¿eh? La clase que necesitas es simplemente la clase de punto. Después, vos necesitas generar una cierta cantidad de instancias de esa clase punto, pero que no es la clase plana. Dice, pero lo necesitas al origen de coordenadas, sí, lo necesitas para el cálculo de la mayor distancia al origen. Pero es un valor constante, 0, 0. Bien, no, ahí dice Hernán, ¿cómo hacer para crear un punto a partir de la suma de sí mismo con otro punto? Bien, bueno, vamos a empezar a hacerlo. ¿Les parece? ¿O lo dejamos de tarea? ¿Cómo crearías un punto a partir de otro? Lo que vas a terminar haciendo es creando una instancia de la propia clase, ¿sí? Eh, Sumando las coordenadas, el punto X, las dos coordenadas X y las dos coordenadas Y.
Pregunto, ¿alguien no pudo hacer nada? Bien, Gonzalo. José, ok. Perdón, profe, ¿Qué es? acá Sí. sigo sin entender esta parte de la consigna, cuando dice que se deberá poder mantener la mayor distancia al origen de todos los puntos creados como único dato común a todos los puntos, Ujú. aunque no todos los puntos van a estar a esa distancia. Eh, ¿qué significa que todos los puntos tienen además el valor del punto más lejano al cero? No lo puedo interpretar bien. No, en realidad lo que te está pidiendo ahí, ¿vieron los tacómetros? Sí, Bueno, vieron que los tacómetros de competición dejan la marca de la mayor, de la mayor vuelta. sí, sí, sí. Bueno, lo que te está pidiendo es la mayor vuelta. ¿Sí? ¿Qué es lo que te está diciendo? Lo que te está diciendo, vos vas a generar varias instancias de punto, Sí, pero la clase tiene que saber cuál es la mayor distancia al origen que pudo lograr cualquiera de esos puntos. bien, bien. Ahí mejor, sí. ¿Se entiende? Entonces, lo que hay que guardar es la mayor distancia al origen. ¿Cuánto vale inicialmente la mayor distancia al origen? Y mirá, si no hay instancia creada, cero. Se crea una Entre, instancia. ¿Cuál es la mayor distancia al origen? Y seguramente era ese punto porque no hay otro. Así que mayor distancia al origen tomará la distancia, el valor de distancia entre ese punto y el 0, 0. sí, Se crea otro punto. Y bueno, tendrás que ver si ese comparar punto los dos está más puntos. alejado o no del origen respecto de la mayor distancia obtenida, en este caso por el punto anterior. Claro, Y así debo hacer sucesivamente. una comparación ¿Sí? entre cada punto, entre todos los puntos que hayan, o entre cualquier punto con el punto que me dé el mayor valor de distancia al cero. En realidad lo va a tener que la clase saber a eso. A medida que vos generes una instancia, que Ujú. se genere un punto, vas a tener que ver cuál es la mayor distancia al origen. ¿Se entiende? Sí, sí, lo entiendo. No me imagino todavía cómo hacerlo, pero sí entiendo la consigna ahora. Claro, Nicolás. La idea es poder recordar, poder guardar, poder grabar en una variable cuál es la mayor distancia al 0, 0. Sin importar qué punto es el que está más lejos. Entonces, claramente no es un atributo de instancia, sino que es un atributo de clase. Esa es la idea. ¿Método mágico para saber cuál es la mayor distancia al origen? No. Vas a tener que hacer, si la mayor distancia al origen es un atributo de clase
¿quién sería lo ideal que pueda modificar ese atributo de clase? ¿Qué va a hacer? ¿Quién debería modificar el atributo de clase? Un método de clase. Un método de clase. Bueno, menos cuarto. Armemos el esqueleto o armemos la clase. ¿Cómo les parece que queda la clase? ¿Qué han escrito? Yo hago mi aporte. Bien, ahí se me aporte. Ustedes hagan el resto. Los atributos. Atributos. Bien. Sí. ¿Cuál? Y ¿De dónde? X. ¿X? X e Y. ¿Cómo pongo? ¿Qué escribo? Ay, ya te digo. Def, No, self. Def. Init. def, bajo init, Ajá. self, Ajá. bien. Punto X, Coma punto Y. X. ¿Ahora? Valores en 0. A esos dos atributos. ¿Cómo esos atributos en 0? Ponerle un valor inicial de 0 al punto X e Y. ¿Por qué? Como para inicializarlo en un valor, ¿no? ¿Y qué sería Px y Py que estamos recibiendo en esa función? Parámetros, valores. Un valor numérico. Bien. Valores numéricos. Sí. ¿Que van a hacer qué cosa? Van a formar el punto Bien. en el plano. Entonces, bien, no importa. Sigo el razonamiento. ¿Qué pongo acá? Ahí iría ¿Qué era self Ajá. punto x sería igual Ujú. a px. Bien, no a 0. ¿Se entiende? Y lo mismo con pi. Yo no tengo que inicializar los valores de las coordenadas x y y en 0, porque el constructor me va a recibir los valores de coordenada para la generación del punto. Y ahí el usuario va a poner lo que él quiera.
Entonces, yo no tengo que presetear las coordenadas X y Y en valores 0, porque de hecho eso sería el origen de coordenadas. No me sirve tener un punto inicializado en el origen de coordenadas. ¿Se entiende? Ya el propio constructor me va a pedir los dos valores, tanto para X como para Y, para yo crear el punto en esas coordenadas. ¿Se entiende? ¿Sí o no? Ahí no sé quién era que había dicho inicializar en 0. ¿Queda claro? Sí, 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 sí. Si no, lo explicamos de otra forma. Tengo otra forma para explicarlo. ¿Ok? Ok, ok. Fui Bueno. yo. Hola. ¿Se escuchó? No. Sí, estás Ah, bien, sí. pero ¿se entendió entonces? Sí, 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 perfecto. Ahora seguiríamos con los métodos, ¿no es cierto? Bien. ¿Qué pondríamos? Calcular la distancia del punto con otro cualquiera en el plano. Un def de calcular distancia. Def, calcular distancia. ¿Y qué va a recibir como parámetro ese método? Claramente self. ¿Y qué más? X y Y. Bien. Acá es donde vamos a hacer una pequeña salvedad. Lo que está pidiendo este es calcular la distancia a otro punto. ¿De acuerdo? Por tanto, cuando este método sea llamado, va a ser llamado por una instancia de punto 2D y va a recibir como parámetro otra instancia de punto 2D. ¿Se entiende? Sí. Entonces, tal vez Entonces, falta una instancia antes de hacer esta, de lo cada, que de vamos un acá, punto. no, acá no tenemos que instanciar. Acá lo que vamos a hacer es poner una variable que se llame punto, por ejemplo, que no es una instancia, es lo que va a recibir como parámetro este calcular distancia. Y acá adentro nosotros vamos a asumir que esta variable punto va a ser una instancia de punto 2D. ¿Se entiende? Entonces, acá vamos a devolver ese... Ah, no puse... Fíjense, acá yo voy a poner self.x menos punto.x. Así que estoy diciendo que punto va a ser una instancia de punto 2D. Profe, ¿me recordaría qué sería la instancia? Otro punto. Ok. Voy acá a otro. Lo que yo digo es que yo voy a terminar haciendo que punto 1 sea igual a punto 2D y le voy a pasar como parámetro 2,3, por ejemplo. Después voy a tener otro punto, punto 2, que va a ser igual a una instancia de punto 2D, que va a ser 3,4, por ejemplo. ¿Bien? Ahí yo tengo dos instancias de punto 2D. Lo que estoy diciendo es que punto 1, punto calcular distancia, que es un método de la instancia P1,
va a recibir como parámetro un punto que también es una instancia de punto 2D. Va a recibir como parámetro punto 2. ¿Se entiende? Mi método calcular distancia, al calcular la distancia lo tiene tanto P1 como P2. ¿De acuerdo? Pero si yo lo instancio con P1, le voy a pasar como parámetro P2. Y si yo lo utilizo instanciando a P2, le voy a pasar P1. El cálculo de cualquiera de las dos formas va a ser el mismo. Me va a dar el mismo resultado. Porque si yo le digo a P1, calculame la distancia con P2, me va a dar el mismo resultado que si le digo a P2, calculame la distancia con P1. ¿Se entiende? Sí, para eso nos debería dar un valor absoluto el resultado de calcular distancia. Porque si no, me podría dar un valor negativo, o no. No, Si nunca te va a dar expongo valor la negativo. hipotenusa. No, nunca te va a dar valor negativo porque las dos restas están elevadas al cuadrado. Ah, está bien, ¿Sí? Entonces, si la resta te da negativo, elevado al cuadrado te da positivo. perfecto. ¿Se entendió? Bueno. ¿Y qué pasa con la distancia al origen ahora? Después vemos el crear puntos. ¿Qué pasaría con la distancia al origen? Con la distancia, bien digo, con la distancia al origen. ¿Cómo implementamos eso? Copiamos lo mismo que calcular distancia y lo restamos a los puntos 0, 0 en vez del menos punto. Bien, pero ¿cómo implementamos? Porque ese sería el cálculo. Pero ¿cómo implemento? ¿Dónde meto todo eso? Hay que hacer un atributo Mm. global, ¿no? Para calcularlos con todos los objetos creados, ¿no? ¿No habrá que hacer un Hay método que y hacer un listo? atributo. Hay que hacer un método y hay que hacer un atributo. Bien, ¿qué La prueba de atributo clase. pongo? Atributo de clase habíamos dicho. ¿Se acuerdan? ¿Sí? ¿Qué atributo de clase va a ser? Max, distancia, origen, igual 0. Arranca en 0, porque hasta que no se cree una instancia. Y ahora hacemos un atributo de clase para calcular esa distancia, ¿no? Sí, puede ser def. ¿Y qué va a recibir? Va a recibir un punto. Bien. Arroba, def, calcular distancia, origen, y va a recibir ¿qué cosa? Un punto. Un punto. Sí, un punto. Bien, un punto.
¿Y ahora? Profe, ¿el CLS qué significa ahí? Es la clase. Ok, Es así como acá pones self cuando es atributo, cuando es método de instancia, cuando es método de clase acá va CLS. ok. Uy, salí. Un segundo. Ahí está. ¿Y ahora? Yo pondría distancia es igual. ¿A qué? A toda esta distancia. Nada más que en vez de donde dice self.x, yo pondría 0 menos punto en x. Y donde dice self en y, yo pondría 0. Entonces ahí lo hago con la coordenada 0, 0. ¿De acuerdo? ¿Se entendió? Es la misma fórmula de arriba, nada más que reemplacé. Como tengo punto como parámetro acá, dejo punto x y punto y reemplacé por 0 el self.x. ¿Y ahora? Disculpa, Ricardo, yo no estoy entendiendo. Acá arriba de todo, reatrasada la pregunta, pero bueno. Import mat, ¿ahí qué es? ¿Qué estás importando? No entendí. Estoy importando la librería de matemáticas. ¿Tá? Es la que tiene la función sqrt y la función pow para que yo la pueda usar acá. Ah, tal cual. Listo, ¿Ok? listo. Otra consulta. Esto, porque yo introducción a Python no vi. Entonces por eso por ahí voy un poquito más atrasado. Bien. Esto es lo que vos me explicaste ahí. ¿Dónde lo veo? ¿Está en la parte teórica o no? ¿Cuál? O lo voy a tener que googlear. La parte que vos estás importando de matemática y todas sus funciones. No, no te preocupes. De la librería mat, lo que vamos a usar es sqrt, vamos a usar pow, vamos a usar la constante pi y no mucho más. Claro. Pero Tiene un bueno, montón de cosas la librería. cada vez que yo necesite en una clase o en un programa cliente métodos matemáticos, importo esto. Sí, siempre y cuando lo tengas adentro. Entonces vos después, si querés, vos googleás qué es lo que tiene la librería mat y ahí te va Tal cual. a decir. Ah, ¿Tá? listo. Lo Listo. mismo, por ejemplo, uno de los ejercicios ahí te pide generación de números al azar, ¿tá? Porque es el del dado, el ejercicio 5 o 6. Bueno, fíjense, vamos a la herramienta que tiene todo buen programador. Fíjense, tengo la respuesta, pero es para que ustedes... ¿Cómo crear números al azar en Python? Entonces se van a buscar un montón. Ahí pueden entrar a python.org, que ya le dice acá cuál es la librería que van a tener que incluir, que es la random. Ustedes vienen y abren acá. Entonces acá le dice, bueno, ¿qué es lo que tiene la random? Función seed, getState, bla, bla, bla. Funciones para enteros. Range, randint. Esta es la que vamos a terminar usando nosotros. Y ahí le dice, la random.randint a, b, retorna un entero aleatorio n,
tal que A menor o igual a N menor o igual a B. Es decir, te genera un número entero entre A y B. A y B, pero abarcados, ¿sí? Intervalo cerrado. Acá está, ¿ves? ¿Se entiende? Lo mismo. Acá vamos a lo de recién. En vez de cómo generar números aleatorios en Python, cómo calcular raíz cuadrada en Python. Entonces acá vienen, buscan la página oficial. Bueno, acá no está, sino vienen acá, que es la página oficial. docs.python.org y acá buscan números no, raíz cuadrada. Tabla de contenido. Raíz cuadrada. A ver si lo encontramos así. Bueno, no importa. Ahí van a tener que buscarlo por nombre de librería. Si no vienen acá y entran en cualquiera de las páginas, deberías referencia método mat.sqrt. Y entonces le dice, ¿qué es lo que tiene que hacer? Import mat.sqrt de n. ¿Se entiende? Genial, está buenísimo. Pero quédense tranquilos, a medida que vayamos haciendo, que vamos necesitando cosas, lo vamos a ir viendo. Por eso un poco la introducción. Pero a ver, en internet está todo. ¿Ah? Simplemente ponen cómo calcular y van a encontrar, o sea, ponen cómo hacer tal cosa en Python y se ponen a buscar y algo van a encontrar. Hay un montón de cosas hechas en Python en la web, está lleno. Así que busquen tranquilo. Bueno, y ahora calculé la distancia de ese punto, pero ¿qué tendría que hacer yo? Guardarla. ¿Eh? Guardarla. Guardarla. Así, max distancia origen igual a distancia. Si la distancia es mayor a max distancia origen, que la Claro. guarde. If distancia mayor a max distancia origen, entonces solo si eso pasa, max distancia origen igual a distancia. Y acá le podríamos poner return distancia. Distancia. Ujú. Tengo que hacer CLS porque es la de clase. Y acá, max distan. Acá también. Ahí está. ¿Ok? ¿Se entendió? Sí, sí, profe. Bueno, vamos a guardar acá. File. Sebas. Punto 2D. Y acá vamos a hacer import punto 2D. Y acá vamos a hacer un print. Bueno, lo que hicimos hoy. Import punto 2D, P1 igual a punto 2D, coordenada 2, 3. P2 igual a punto 2D en 3, 4. Print P1 punto calcular distancia P2. O sea, le estamos pidiendo la distancia entre el punto 1 y el punto 2. Ejecuto.
Bien. Ejecuto y me sale 1,41, bla, 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 bla. Esa es la distancia que hay entre el punto 1 y el punto 2. Ahora, ¿qué pasa si yo pongo punto 1, vamos a hacer así, punto 2D, punto max, distancia, origen. Y esto lo imprimo. ¿Cuánto vale la máxima distancia al origen? Eh, 1,41. Pero según esto me dice que da 0. No, 0, cuando lo instanciamos fue. ¿Por qué me Perdón, da pues, 0 la máxima distancia al origen? Si yo ya tengo 2 puntos. ¿Pero no le pusimos 0 nosotros? porque ¿Sí? no se ejecutó el método de clase. Porque no se ejecutó el método de clase. ¿Está? ¿Cómo podemos ejecutar el método de clase? Piensen ahí, en 2 minutos. Profe, ¿me puede volver un segundo a la otra pantalla? ¿Sí? Gracias. Acá vamos a hacer esto. De esta manera, si devuelvo distancia nomás. Bueno, y entonces, ¿cómo hacemos? Lo borré. Porque está mal si yo hago esto. Si yo hago esto,
me da que la distancia al origen es 0 y me da que la distancia entre el punto 1 y el punto 2 es 1.41. ¿Qué es lo que pasa? En ningún momento llamé al método de clase. Por tanto, en ningún momento se calculó la nueva distancia del origen. Entonces, yo podría hacerlo por afuera y acá, después de que cree, llamar a los al método de clase para calcular la distancia con el P1 y al método de clase para calcular la distancia con el P2. ¿Se entiende? Sí, ¿Se entiende o no? Sí. Pero ¿qué es lo correcto? Lo correcto es que la propia clase, cada vez que se instancia un objeto, solo verifique si ese objeto ya es o no la máxima distancia al origen. ¿Se entiende? No tiene sentido que yo lo esté calculando afuera. Si ya instancié un punto acá, la propia clase ya tendría que haber calculado la nueva distancia máxima al origen o no. Si esta distancia es máxima al origen o no. ¿Se entiende lo que digo? sí. ¿Y cómo hago eso? Tengo que... Lo que voy a hacer es que cada vez que se instancia un punto, ¿sí?, que se crean los atributos de instancia, voy a aprovechar y voy a llamar al método de clase. ¿Cómo lo llamo? Punto 2D, punto calcular distancia al origen, ¿y a quién le paso? Self como parámetro. ¿Por qué? Porque está calcular distancia al origen que está esperando un punto, y bueno, self es la instancia de este objeto nuevo que estoy creando. Por tanto, self es un punto. ¿Se entiende? Entonces, si yo ahora vuelvo y hago el mismo ejercicio y ejecuto, fíjense que ahora distancia al origen me da 5. Claramente, el punto más alejado del origen es este. ¿Está? 3 por 3, 9. 3 al cuadrado es 9. 4 al cuadrado, 16. 4 por 4, 16. 16 más 9, 25. 25, raíz cuadrada, 5. La mayor distancia al origen es 5. ¿Se entiende? Entonces, fíjense que dentro de la propia instancia, dentro de la propia creación o del seteo de los parámetros de instancia, ya estoy llamando al método de clase para que se verifique si esta nueva instancia hace que se tenga que modificar la máxima distancia al origen o no. Entonces, fíjense que depende mucho de cuál es el problema, es dónde voy a llamar a los métodos de clase, qué método de clase voy a crear, qué atributo de clase voy a crear y demás. ¿Se entiende? ¿Quedó claro? Sí, sí, quedó claro. Bien. Y ahora vamos al último que nos queda, que era la definición de crear nuevo punto, que va a esperar como parámetro self y un punto también. ¿Y qué va a hacer? Va a retornar, fíjense, ¿qué va a retornar? Upa. Va a retornar un punto 2D. Fíjense que acá lo que estoy creando es un objeto de la clase punto 2D. ¿Y qué le voy a pasar como coordenadas? Punto, perdón. Acá lo que está esperando es la coordenada X, ¿no? Va a ser la suma de self.x más punto X. Y el segundo parámetro, que es la coordenada en Y, va a ser igual a self.y más punto Y.
¿Se entiende? Entonces ahora, el punto 3, fíjense, perdón, sí, está bien, digo. El punto 3 va a ser el resultado de decirle a P1 que cree un nuevo punto junto con P2. ¿Se entiende? ¿Quedó claro? Fíjense que acá P1 es de tipo .2D. P2 es de tipo .2D. Si yo ahora ejecuto, se genera un P3 que también es de tipo .2D. ¿Por qué? Porque el método crear nuevo punto, ¿sí? Un objeto nuevo de tipo .2D. ¿Se entiende? ¿Por qué? Porque retorna, y acá llama al constructor de la clase para crear un nuevo punto. ¿Se entendió? Y claramente, fíjense que acá cambió la nueva distancia al origen a 8.60. ¿Por qué? Porque acá me dio 3 más 2, 5, 4 más 3, 7. El nuevo punto creado, si yo ya voy a punto 3D, punto 3, fíjense que la coordenada X vale 5 y la coordenada Y vale 7. Entonces, la distancia del punto 5, 7 al origen es de 8.6023. ¿Se entendió? ¿Quedó claro? ¿Alguna pregunta? Este punto 3, ¿a qué parte de la consigna responde y por qué no hizo falta hacer eso para crear los dos primeros puntos? Porque el punto 3 se crea a partir de haber tenido dos puntos creados. Sí, Fíjate que al punto 3 yo lo creo con la instancia P1 que usa el método crear nuevo punto y le paso como parámetro el punto 2. Si yo no tuviese estos dos puntos creados, no podría utilizar el método crear nuevo punto. Porque primero, no tendría una instancia para usar el método de instancia. Y segundo, no tendría un punto para pasarle como parámetro a ese método de instancia. Sí, ahí entendí. Me había olvidado de la parte esa de la consigna. Está bien. Claro, eso es lo que dice acá. Sí, el segundo punto. Vamos. Claro, crear un punto a partir de la suma de sí mismo con otro punto cualquiera. Perfecto, sí. Y ahí terminamos la implementación de la clase. Lo que hay que implementar es el programa cliente, que dice diseño un programa cliente que cree dos puntos con coordenada ingresada por el usuario. Acá las coordenadas no fueron ingresadas por el usuario. Informe la distancia entre los dos puntos y cree un tercer punto como la suma de los dos primeros. Finalmente, informe la mayor distancia al origen. ¿Ok? ¿Se entendió? Sí. Bueno, me recontrapasé del horario. ¿Queda alguna pregunta, alguna duda? De tarea, hagan el ejercicio 4 y el ejercicio 5. Para hacer el ejercicio 4, esto es importante, no olvídense del ejercicio 3 para hacer el ejercicio 4. El ejercicio 4 dice que se desea implementar utilizando PO que permita calcular el área y perímetro de un círculo. ¿Cuáles son los atributos de la clase círculo? La coordenada X y la coordenada X del o sea, el valor de X del centro, el valor de Y del centro
y el valor del radio. ¿De acuerdo? Tiene 3 atributos. No lo hagan, que lo podrían hacer si vemos clase, que esto lo vamos a ver en la clase pasada, que viene. Podríamos, el ejercicio 4 podríamos hacerlo utilizando contención con la clase del ejercicio 3, pero no usen la clase punto 2D para hacer la clase círculo. Planteen al círculo, a la clase círculo con 3 atributos: el valor de X, el valor de Y del centro, ¿sí? Del centro del círculo, y el radio del mismo. ¿Ok? Y el ejercicio 5, el ejercicio del dado, ¿sí? Un dado de 6 caras, que bueno, lo que tienen que hacer ahí es simular 3 lanzamientos, y bueno, y ver cuál de los 2 jugadores, si el 1 o el 2, ganó la competencia. No se escucha, profe. ¿No me escucharon? Yo lo escuché escuché- bien. No, yo lo de los dados ¿Eh? no lo escuché. Que el ejercicio 5, ¿sí? El ejercicio de un dado, digamos la clase dado, no convencional, ¿sí? Por tanto, puede tener tantas caras como el usuario diga, y lo que van a tener que hacer es simular 3 lanzamientos para 2 jugadores y ver cuál de los 2 jugadores ganó. Ahí está explicado. Entonces, de tarea hagan el ejercicio 4 y el ejercicio 5, y la semana que viene arrancamos con la resolución de estos 2 para que les quede resuelto. Y avanzamos con el temario de la clase que viene. Listo, gracias, profe. No, por favor. Gracias, profe. Hasta la semana que viene. Nos vemos la semana que viene.